Hermanos, hemos finalizado el día de ayer la actividad que hicimos para cubrir nuestra familia, para cubrir nuestra casa con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y también para ungir y consagrar nuestra casa pidiendo la cobertura y la protección de Dios sobre nuestro hogar y nuestra familia. Desafortunadamente, lamentablemente, muchas personas no vinieron el domingo pasado, donde dimos la segunda parte de la actividad. Y bueno, yo no sé si se quedaron sin hacerla. Solo quiero mencionar, hermano, que tenemos que darle la importancia que tienen las cosas espirituales para nuestra vida. Quizás muchos dijeron, hay que orar, yo no sé ni orar. Hay que ungir, yo no sé cómo ungir. Poner un aceite, pues ¿qué chiste tiene poner un aceite? ¿Verdad? Declarar que la sangre de Cristo cubre nuestras entradas en nuestra casa, nuestras puertas. Yo no le veo nada de relevante o no sé si tenga efecto o no tenga efecto. Pero una cosa quiero decirle, hermano, el Señor nos ha dado instrucciones, nos ha dado indicaciones, nos ha hablado para que podamos nosotros ser responsables de nuestro hogar, de nuestra familia y poder tener el valor, la fe y la esperanza de que Dios va a actuar, de que el poder de la sangre de Cristo va a cubrir nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias. Hay mucha incredulidad en la gente. La gente ya no vino para poderle instruir en la segunda parte de la actividad y pues, a lo mejor ya no lo hicieron. Cada quien es responsable, hermano, de lo que Dios le manda hacer y no hace. Porque siempre seremos responsables de nuestra casa, de nuestra familia. Y luego yo comentaba con alguien, al rato vienen y empiezan a decir, oiga, pastor, ¿quién sabe por qué? Pero estoy teniendo problemas en mi matrimonio, estoy teniendo problemas en mi familia, mi casa está siendo atacada, he tenido un montón de situaciones y no sé ni por qué. Pero nosotros sabemos por qué. Porque no somos obedientes a la instrucción de parte de Dios en nuestras vidas. Y el responsable no es Dios, el responsable no es el pastor, el responsable no es el líder, el responsable es usted de todo lo que pasa en su casa y en su familia. Pero ahí le voy a dejar, ¿ok? Hoy quiero, hermanos, ahondar sobre el efecto del poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Mire, la frase la sangre de Cristo es usada muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la muerte, del sacrificio y de la obra completa de expiación de Jesús a favor nuestro. Las referencias que hay a la sangre de Cristo incluyen la realidad de que Él literalmente se desangró en la cruz, pero más significativamente que derramó hasta la última gota de su sangre y murió por todos los pecadores. La sangre de Cristo ha tenido y sigue teniendo actualmente el poder de expiar. Ahora, ¿qué entendemos por expiar o qué es la expiación? Y quiero que vaya tomando muy en cuenta todos estos conceptos, hermanos, porque son fundamentales en la vida cristiana y son fundamentales en la doctrina que estamos aprendiendo.
¿Qué es la expiación? ¿Por qué decimos que Cristo expió nuestros pecados? Mire, expiar consiste en padecer el castigo de los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede entonces reconciliarse con Dios. Expiar, pues, es decir, pagar el castigo por otros. Y eso fue lo que Cristo hizo. Él pagó el precio de nuestros pecados. Fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación de toda la humanidad. Así que la sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un montón de gente en todo el mundo, por toda la humanidad. Y todos aquellos que ponen su fe en la sangre de Jesús serán salvados. La sangre de Cristo se convierte en la base de un nuevo pacto. Y déjeme explicarle. La noche anterior a que Cristo fuera crucificado, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos allá en la Santa Cena, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi nombre, en mi sangre, que es derramada por vosotros. Al verter el vino en la copa, simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos los pecadores. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, Jesús eliminó la exigencia de un antiguo pacto que pedía el sacrificio de animales, y esa sangre de los sacrificios anteriores ya no era suficiente para eliminar los pecados del pueblo, porque solo los cubría y los borraba de una manera temporal. Porque cada año el patriarca de la familia, el jefe de la familia, tenía que volver a hacer sacrificios por los pecados de su tribu, de su familia, de todas las familias. Y tenía que ser cada año. Ahora, Cristo nos da un nuevo pacto. Y mire, el pecado contra un Dios santo e infinito también requiere de un sacrificio santo e infinito. Dice Hebreos 10:3: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado. Entonces, mientras que la sangre de toros y machos cabríos era un recordatorio del pecado, la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin defecto, pagó totalmente la deuda del pecado que nosotros debíamos. No solamente cubrió por un año, sino la pagó en su totalidad, y ahora ya no necesitamos más sacrificios, porque Cristo ya hizo el sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Mire, Jesús allí en la cruz, en sus últimos momentos, dijo: consumado es. Y con eso quiso decir que la obra completa de redención fue hecha para siempre. Ahora, ahí va otra palabra. ¿Qué es redención? Dijimos que la obra completa de redención fue hecha para siempre, pero ¿cuál es el significado de redención? Redención significa la acción de salvar o salvarse, de rescatar o rescatar a alguien
de un castigo. Y cuando nosotros oímos ese concepto redención, o cuando oímos que Cristo nos redimió, quiere decir que entonces Él nos salvó, Él nos rescató de la condenación del pecado. Amén. Ahora, eso significa liberación, hermano. Nos libró. Dice la palabra, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna. No solamente la muerte aquí en la tierra, la muerte eterna, la condenación eterna en el infierno. Pero Cristo nos liberó, amén, a través de su sacrificio, a través de su sangre. Nos redimió de la esclavitud del pecado y nos purificó con su muerte a cambio de nuestras vidas, convirtiéndose Él mismo en nuestra redención. Por eso decimos que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Dice Hebreos 9:12, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Ahora, la sangre de Cristo también tiene poder para proteger nuestras vidas y proteger todo lo que Dios nos ha dado. Quiero decirle que la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. La iglesia tiene que aprender a usar el gran recurso que el Señor nos concedió para disfrutar de una plena protección, para disfrutar de una vida espiritual y para disfrutar de una comunión con Dios. Y ese recurso es la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Porque, hermanos, la sangre de Jesús no puede seguir siendo solo una doctrina, objeto de nuestra fe. La iglesia, tú y yo, debemos aprender a vivir en esa doctrina y beneficiarnos de todo el poder que hay en la sangre del Cordero de Dios y recibir así todas las bendiciones que el Señor concede a su pueblo a través del poder de la sangre de Cristo. Generalmente, la iglesia sabe que el Señor Jesús derramó su sangre para salvación o para redención, como lo dijimos ahorita. Pero es bueno señalar que la salvación, hermano, no es apenas nacer de nuevo, sino tener una vida de santidad o una vida en el proceso de santificación. Por eso las Escrituras allí en Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Amén. El Señor nos ha hecho salvos a través de su sangre, de su sacrificio. Pero tú y yo, hermano, tenemos que cuidar nuestra salvación con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Dice la palabra, con temor y temblor. Hay diferentes opiniones, hermano. Dicen algunos que la salvación, una vez que Dios te la dio, no te la quita. Y en parte creo que eso es una gran verdad. Hay otra parte que cree que la salvación se puede perder. Y yo creo que es una combinación de ambas. Yo creo que cuando verdaderamente eres salvo, no vas a perder tu salvación. Pero cuando una vez que la recibes, no la cuidas, la puedes perder. Esta es mi idea,
No sé, hay otros autores, hay otras personas que no piensan de esa manera, pero esa es mi opinión personal. Por eso dice la palabra que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Filipenses 2:12, ya lo dije. Y hermanos, la sangre de Cristo tiene un poder inagotable. No se agota el poder de la sangre de Jesús, porque es el que nos da la que nos da la vida y la que nos da vida eterna también. Porque la sangre de Cristo limpia todo pecado, toda iniquidad. Su sangre también limpia toda enfermedad física, mental, porque la sangre de Cristo todo lo puede. ¿Cuántos lo creen? La sangre de Cristo tiene poder, amén. Dice la palabra, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay salvación. La palabra de Dios nos muestra también que la sangre de Jesús fue derramada para que la iglesia disfrute de la bendición permanente de Dios o de las bendiciones que están incluidas dentro de nuestra salvación. ¿Y cuáles serán esas bendiciones que nosotros podemos disfrutar en el momento de ser salvos por la sangre de Jesús? Mire, primeramente la purificación de nuestros pecados. Y si usted está apuntando por ahí, anote solamente las citas. Primera de Juan 1:7. Dice que así como debemos confesar nuestros pecados para que seamos perdonados, debemos de creer que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y así es como se quita lo que impide nuestra comunión con Dios. Una vez que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, entonces podemos tener una plena comunión con Dios, que es la segunda bendición. La comunión. Hebreos 10, versículos 19 al 22. La palabra ahí revela que ahora los creyentes pueden entrar con libertad en el lugar santísimo, es decir, hasta la misma presencia de Dios. En otras palabras, es entrar a la presencia de Dios a través de la sangre del Cordero. Por eso los creyentes deben clamar para que Él remueva lo que impide la comunión con nuestro Señor. De manera que no solamente nuestro espíritu, sino también nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones estén en plena comunión con el Señor. Otra bendición es que Dios da la victoria a través de la sangre de Jesús. Dios nos da la victoria en contra de nuestro adversario principal, que es Satanás, y en contra de los demás adversarios. Apocalipsis 12:11 dice que la iglesia vencerá al adversario, es decir, a Satanás, en el final, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La iglesia, hermanos, debe ejercer la fe en esa promesa. Es decir, usted tiene que poner en acción esta promesa, esta palabra de Dios. En los momentos de lucha, en los momentos de esas batallas, en los momentos de la guerra que tenemos contra el diablo y contra sus huestes espirituales. Y el Señor entonces, cuando nosotros clamemos a la sangre de Cristo, el Señor va a manifestar el poder de esa sangre en la vida de los creyentes, en la vida de sus siervos, y les va a conceder la victoria que necesitan. Amén.
Otra bendición es que trae protección, nos protege en contra de ese enemigo. Éxodo 12:23. Porque la victoria, hermano, que Cristo ganó para nosotros, abarca esa protección. Algo similar a lo que el pueblo de Israel tuvo en Egipto. Si usted leyó las hojas que les dimos, viene esta cita, Éxodo 12:23. Y usted se pudo dar cuenta ahí que el destructor, todas esas plagas, toda esa muerte que llegó a Egipto, no pudo penetrar en las casas de los israelitas y destruir a sus hijos primogénitos. Porque al ver el sello de la sangre de Cristo en los dinteles y en los muros de las puertas y de las ventanas, lo que hizo ese espíritu de muerte y toda esa calamidad fue pasar por alto sobre esas casas, porque tenían el sello de la sangre de Jesús. Por esa razón, cuando rogamos en oración para que el Señor nos cubra con su sangre, somos protegidos de los ataques del adversario en cualquier situación en que nos encontremos. Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo sí. Clamamos a la sangre de Cristo por cobertura y por protección, que también fue lo que hicimos en esta actividad. Otra bendición es que la sangre de Cristo nos libera. Nos libera de costumbres, de vicios, de pecados, de comportamientos indebidos. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice la palabra que somos liberados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y esto sucede a través de la sangre de Jesús. Así que cuando un creyente revela que aún está preso en algún tipo de comportamiento que no está glorificando a Dios, podemos orar afirmando nuestra fe en la palabra, en esa palabra que nos garantiza la victoria en medio de esa lucha a través de la sangre de Cristo. Cuando hay algún vicio, un mal comportamiento, pecado en nuestra vida, clamemos a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder para liberarte de la esclavitud del pecado. Y mira, la sangre de Jesús fue derramada una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Solamente una vez fue derramada la sangre de Jesús en la cruz. Pero ¿sabes? Todos los días puede ser rociada sobre los hijos de Dios, que son elegidos según la presciencia o el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, dice Primera de Pedro 1:2. Así es que Jesús hizo un solo sacrificio para siempre. Su sangre fue derramada una sola vez en la cruz, pero su sangre fue más que suficiente y es más que suficiente para ser rociada sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, para ser cristianos obedientes, fieles, entregados y cubiertos por la sangre de Cristo. Y la sangre de Jesús nos da la única solución a nuestro mayor problema, el pecado.
Mira, nacimos en un mundo caído, o nacemos en un mundo caído. Y muchas veces estamos resignados a participar de una vida que ha sido contaminada, que ha sido degenerada por el pecado y que no tenemos ninguna esperanza de recuperación. A veces decimos, pues ya nacimos aquí, estamos en medio de la maldad y del pecado y pues solamente hay que sobrevivir y a ver qué pasa. Esa es la idea muchas veces. Pero, hermanos, con la primera desobediencia allá en el Edén, el dolor del pecado y de la muerte vino inmediatamente sobre nosotros y puso en movimiento los estragos de la muerte, acercándonos cada día más a nuestra muerte eterna. Pero fuera del poder redentor de la sangre de Cristo estábamos condenados. Pero Dios, dice la palabra, que mostró su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros, amén. Romanos 5:8. Así es que nuestro mayor problema está resuelto, hermano. Nuestro mayor problema, que es una herencia de maldición y de pecado, ha sido resuelto a través de la sangre de Jesús. Porque una vez que venimos y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos con todo nuestro corazón, la sangre de Cristo nos limpia y nos trae salvación, y dice la palabra, no tendremos más condenación. Por eso es que la sangre de Jesús tiene el poder de liberarnos de las garras de la maldición eterna. Pero mira, estas son solamente algunas de las bendiciones, hay muchísimas más. La sangre de Jesús es más poderosa de lo que crees. La sangre de Jesús es más poderosa de lo que piensas. Basta leer los versículos y los textos de la Biblia que hablan acerca de la sangre de Cristo y su poder. Y si lo haces, te vas a dar cuenta que el poder de la sangre de Cristo es infinito, como dijimos hace rato. No hay límite. Y además es eterno. Es para siempre. Quiero darte algunos ejemplos más. Y como digo, si estás apuntando, apunta nada más las citas. La voy a leer muy rápido para no tardarnos mucho. Varios de los beneficios de la sangre de Cristo son los siguientes. Número 1, mi deuda fue pagada una vez y para siempre. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Estamos esperando. Es nuestra esperanza que Cristo venga. ¿Sabe una cosa? Cristo viene pronto. Soy justificado. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados por la sangre de Jesús delante del Padre. Somos también, hermanos, perdonados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según
las riquezas de su gracia. Así es que somos perdonados también. Estamos espiritualmente vivos. ¿Sabe una cosa? Cuando no conocíamos a Cristo, cuando el poder de su sangre no había hecho efecto en nuestra vida, perdonándonos y limpiándonos de todo pecado, estábamos muertos espiritualmente. Y yo luego hago la comparación. Les digo, andábamos como los zombies. Caminábamos, íbamos, veníamos, hacíamos, hablábamos, pero estábamos muertos. Sin embargo, el poder de la sangre de Jesús nos dio vida, vida espiritual y también vida eterna. Jesús les dijo allí en Juan 6:53: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Comunión con Dios. Otra cosa, hemos sido justificados y ahora estamos en paz con Dios. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo sufrió el castigo y ahora estamos en paz con Dios. Somos limpios. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos limpios. Otro efecto es que tenemos el poder para vencer a nuestros enemigos en cada circunstancia. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de su palabra. Ya no estamos, hermanos, bajo la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Hermanos, aquellos que eran colgados en un madero, dice la palabra que eran considerados malditos. Y Cristo, al ocupar nuestro lugar, al pagar por nuestros pecados, nos salvó de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? La que dijimos: la paga del pecado es la muerte. Él se hizo maldición, dice la palabra, por nosotros, y llevó todos nuestros pecados ahí en la cruz. Hemos sido también redimidos de la mano del enemigo. Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Creo que ya la leímos. Otro efecto es que ya no somos extranjeros ni extraños en el pacto de la promesa. Dice Efesios 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos estaban sin Cristo? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora
en Cristo Jesús, vosotros, tú y yo, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo, hermano, nos ha hecho hijos de Dios, miembros de su pueblo espiritual y miembros de su familia también, juntamente con Jesús. Y hemos sido pues también trasladados del reino del diablo al reino de Dios a través de la sangre de Jesús. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y al triunfar sobre el enemigo y sus huestes en la cruz, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, a donde vivimos ahora. Y hermano, puedo dar muchas más. Podemos participar de esa dulce comunión cuando recordamos su sacrificio. ¿Y cuando recordamos su sacrificio? Cada vez que tomamos la Santa Cena. Dice, de la misma manera tomó el cáliz después de la cena, diciendo, este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre que se derrama por vosotros. Lucas 22:20. Repito, somos libres ahora por la sangre de Jesús. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué dice la palabra? Que permanezcamos firmes en esa libertad con que Cristo ya nos hizo libres, ya no seamos esclavos más del pecado, de los vicios, de la maldad y de todas estas cosas, porque la sangre de Jesús nos ha hecho libres. Estamos protegidos, hermanos, de todas esas huestes de maldad. Dice Éxodo 12:27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y entonces el pueblo se inclinó y adoró. Libres de la condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. De tal manera entonces, hermano, que podemos ahora entrar confiadamente al lugar santísimo ante la misma presencia de Dios. Porque dice Hebreos 10:19-22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y quiero terminar con este último. Otro de los efectos de la sangre de Cristo es que tenemos revelación ahora de quién es nuestro Dios. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Dios, aquel que fue inmolado, aquel que fue a la cruz para morir por nosotros, aquel que fue sepultado pero que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre eterno. Ese es nuestro Dios y ese es el que nos da la victoria. Hemos visto algunos solamente de los efectos permanentes del poder de la sangre de Cristo. Así es que necesitamos tener fe. Dijimos, vamos a hacer esta actividad como un acto de fe. Vamos de manera simbólica a ungir con aceite nuestra casa y sellar con la sangre de Cristo las puertas y ventanas de nuestros hogares, de nuestras casas, pidiendo cobertura de parte de Dios. Y si lo hemos hecho con fe, esto se volverá una realidad en nuestra vida. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Si lo hicimos con fe, esa sangre simbólicamente puesta sobre nuestras puertas tendrá un efecto de cobertura y de protección sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Y si usted hizo las declaraciones que venían en la hoja, yo le aseguro que si usted lo hizo con fe, como dice ahí, esto se volverá una realidad en nuestra vida. Yo lo creo y lo he declarado con fe. Porque esa fe es necesaria. Porque nosotros los cristianos, hermano, caminamos por fe. Caminamos por fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Muchos sabemos lo que es la fe. Si lo hacemos con fe, entonces, hermanos, las cosas sucederán porque se mueve algo en el mundo espiritual y el poder de la sangre de Cristo tiene efecto sobre nuestras vidas y sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. Así es que si usted hizo esa oración, le felicito. Finalmente yo les envié una bendición pastoral que yo espero que también la hayan escuchado y la hayan recibido en su corazón y creído para que pueda tener ese poder en sus vidas y en sus familias.